Buenos días otra vez. No me gusta decir tardes porque luego de repente eso atenta contra la tripa. Dicen, es que ya casi es hora de comer. Olvídate de eso porque no solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús. Sí, bueno, me da mucho gusto ver en esta segunda reunión, ver muchas caritas que no había visto. Me da mucho gusto verles y también agradecerle a Dios porque cuando salen tanto jóvenes como niños, pues casi se queda medio desocupado el edificio, pero es porque tenemos una iglesia generacional. Hay tanto niños como jóvenes y eso es la verdad, esto es muy importante, que una iglesia sea generacional, que pase la estafeta a las siguientes generaciones, la verdad de Dios a las siguientes generaciones, lo que es el reino de Dios a las siguientes generaciones. Ok, bueno, como bien tú y yo sabemos desde la semana pasada, desde el domingo pasado, que ya arrancamos con la nueva serie que se titula Visionarios del reino de Dios, claro está. Y bueno, esta serie obvio creemos que va a durar un año o puede que un poquito más, depende de cómo el Espíritu Santo también nos vaya guiando en ese sentido, ¿no? Entonces es una serie que va a durar, en su primera temporada es enero-abril y bueno, quiero decirte que muchas cosas se están cambiando y una es de que tú en realidad te intereses más en esto, porque estamos hablando, cuando hablamos del reino, estamos hablando del gobierno de Dios. Estamos hablando de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros dentro de su gobierno. El reino de Dios no está en el cielo, el reino de Dios está entre nosotros, dice la Biblia. Jesús lo declaró. Entonces, si tú tienes a Jesucristo en tu vida, en tu corazón y Él reina en tu vida, entonces tú tienes el reino adentro y estás viviendo el reino entre todos los que estamos aquí. Esta atmósfera, estos momentos que hemos vivido tienen mucho que ver con el reino entre nosotros. Entonces el gobierno de Dios tiene que darse a conocer para saber qué es lo que Dios quiere y cómo entramos a ese reino. En este tiempo pues vamos a hablar acerca de convirtiéndonos en un visionario del reino, convirtiéndose en un visionario del reino. Muchos conocemos el asunto de lo que es el concepto de lo que es ser un visionario, pero un visionario es una persona que ve más allá, que es una persona que distingue y que también ha descubierto para qué nació. Cuando un empresario se convierte en empresario es porque tuvo una visión de lo que él tenía que hacer y al encontrarlo pues obviamente se fue hacia arriba. O sea, eso se vale, pero en las cosas del reino de Dios es todavía mucho mejor y más grande de lo que tú te puedas imaginar, porque aquí hablamos de poder, de derramamiento del Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de cosas gloriosas que van más allá de simplemente ser un empresario, tener un negocio, ser un buen empleado. Entonces Dios quiere derramar bendición sobre nosotros cuando nos convertimos en visionarios del reino. ¿Qué quiero decir con eso también? Que en esta iglesia hay una visión que caminar. La iglesia va hacia una dirección y cuando tú entras en esta iglesia, tú vas a esa misma visión. Y nos convertimos en visionarios. Por eso es que tú ves que está por ejemplo, ese ministerio de ayuda a la gente cuando se les llevan despensas. Parte de la visión es ser visionarios. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar a la gente de escasos recursos cuando tienen necesidad, y ahí se les siembra la verdad de Jesucristo. Y es cuando la gente acepta a Cristo y entonces empieza a caminar con Jesucristo. Entonces esa es una visión y puedes ver varias cosas, puedes preguntar. Pero somos una iglesia de diversos ministerios. ¿Por qué? Porque somos visionarios del reino de Dios. ¿Me expliqué? Entonces, hoy vamos a ver cómo nos podemos convertir en un visionario del reino, convirtiéndonos en un visionario del reino. Entonces, vamos a empezar con esto, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Nuestra serie tiene un pasaje central, un texto central que te puedo asegurar que por estar tú asistiendo vas a terminar aprendiéndotelo, ¿sí? Y cuando tú te aprendes un pasaje bíblico, tu espíritu se despierta, tu espíritu interno se despierta y empiezas a interesarte más en las cosas de Dios porque el Espíritu Santo se mueve en esa palabra viva. Así es que este pasaje bíblico que le vamos a estar utilizando como el pasaje central de la serie
Se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 12, ¿sí? Y dice de la siguiente manera: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza con fuerza, a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y determinada logra formar parte de él. Y yo pregunto, ¿dónde hay gente valiente y determinada? Eso es. Entonces entonces estamos en el reino, estamos convirtiéndonos en visionarios del reino. Efectivamente, el reino de Dios ha tenido ataques para poder. Y uno de los adversarios más grandes del reino de Dios no es el diablo, no es la carnalidad, es la religiosidad. El ser religioso te convierte en un enemigo del reino, porque nosotros no somos religiosos. ¿Ves? Nosotros somos personas que viven una realidad y el reino nos lleva a una realidad, la realidad de Jesucristo. Entonces, quien más combatió el reino en los tiempos de Jesús fueron los religiosos de su época, ¿sí? Entonces, por eso te digo que tú eres de las personas que escribe. Levanten su libreta todos los que perfecto, me da gusto. ¿Y los demás? No, pastor, yo acá en la cabeza. No, nunca te confiesa tu mente. Ahora, tengamos estrategia, ¿sale? Para que no se nos pase el estar anotando cosas importantes, ¿sale? ¿Vale? Cuando tú veas y se me olvidó la libreta o ¿cómo le hago? Agarra tu celular y ¡pum! Retrata lo que salga en la pantalla, como conceptos, etcétera, etcétera. Y de ahí tú agarras, empiezas a anotar en tu libreta, pero no te quedes sin anotar. Entiende esto, bien importante. Lo que no se anota se olvida. Ok, bueno, entonces el reino de Dios avanza con fuerza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente, determinada y que escribe logra formar parte de él. ¿Sale? Si ves a alguien con su libreta, dile: te felicito, mi hermano, porque estás tomando en serio el reino de Dios. No me hagas sentir mal, pastor, no traje mi libreta, pero la vas a traer el domingo siguiente, ¿sí? Ok, bueno, entonces ya quedó claro este pasaje central. Ahora, miren, todo esto de ser visionario del reino de Dios tiene que ver con algo llamado corazón. ¿Qué dije? Nuestro corazón. Nuestro corazón es hermoso, ¿estás de acuerdo? Y no me estoy refiriendo nada más a esta máquina de bombeo de sangre. Me estoy refiriendo a lo que es, a lo profundo de tu vida. A tus decisiones más profundas están dentro de tu corazón. Tus verdaderos anhelos están dentro de tu corazón. Tú eres lo que es tu corazón. ¿Sí? Tú eres lo que es tu corazón. Entonces, para que nosotros podamos entender los asuntos del reino, tengo que ver en qué condición está mi corazón. Y para eso quiero presentarte a un personaje amigo mío. Déjame nada más, es que se quedó muy atrás, pero bueno, lo vamos a. Este personaje se llama Cory y te representa o representa tu corazón. ¿Sí? Velo bien. Las mujeres dicen: y los hombres dicen: oh. No, sí, no hay ningún problema. Hay que ser varoniles, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a poner a Cory ahí, él va a estar escuchándonos. Y bueno, quiero presentártelo un poquito más y un poquito más de su biografía. Sí, y bueno, vamos a ver qué onda con Cory. Bueno, Cory quiere entrar al reino de Dios y se quiere convertir ¿en qué? En visionario del reino. Cory nos representa a todos. Tiene ojos grandes, pero tiene una visión corta y borrosa porque se deja llevar por sus erróneos conceptos de vida, sus instintos emocionales, y no podrá entrar al reino de Dios porque le falta arrepentimiento. ¿Qué le sucede al corazón?
cuando nomás no ve la suya. No sé si a ti te ha traicionado el corazón. ¿Te ha traicionado el corazón? Dice, ay corazón, ¿cómo me traicionas? Ay corazón, ay corazón. Dice incluso la Biblia que el corazón es engañoso y hasta perverso. Qué feo eso. Eso cuando yo lo vi en la Biblia, dije, ay, qué feo. Jeremías le dice al corazón, porque no sabe que hoy en día decimos, sigue tu corazón, ¿verdad? Y ahorita muchos están diciendo, todo por estar siguiendo el corazón, por eso me pasó lo que me pasó. Eso es. ¿Y sabes por qué le pasa eso al corazón? Porque le pasa lo mismo que a Cory, ¿sí? Se deja llevar por sus, ¿qué? Por sus conceptos erróneos de vida. Pero también se deja llevar por sus instintos emocionales, ¿sí? Esos instintos emocionales están desequilibrados porque están sin Dios. Entonces, para que esto se normalice y para que estas cosas cambien, es necesario el arrepentimiento. ¿Has escuchado esa palabra? Muchas veces. Pero a veces se confunde la palabra arrepentimiento. Se confunde con un profundo remordimiento y culpa y la persona se consume emocionalmente. Pero hoy veremos lo que es el arrepentimiento bajo el contexto bíblico. Y te vas a sorprender que es algo diferente a lo que tú muchas veces pensabas. ¿Quieren saberlo? Ok, perfecto. Entonces, ahí vamos a tener a Cory como representante de nuestro corazón, ¿sí? Ahora, dile al corazón, dile a tu corazón, ay, corazón. ¿Necesitas qué? Arrepentirte. Necesitas arrepentimiento. ¿Sale, vale? Ahora, vamos a empezar a ver qué onda con todo esto que acabamos de decir. Bueno, empezamos con estos, mi querido y finísimo cristiano. La pregunta es esta. Bueno, si ya vi lo de Cory, ya vi lo del pasaje central y lo que el pastor dijo, ahora, ¿cómo me puedo convertir en un visionario del reino? A ver, dile al que está a tu lado, ¿cómo te podrás convertir en un visionario del reino? ¿Cómo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues mira, para poder comprender bien cómo hacerse visionario del reino y no caer en la trampa como la que ha caído Cory, es necesario que nosotros veamos este pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo 19 y 20. Y quiero que lo vean en las pantallas y quiero que lo vayamos siguiendo, porque hay tres cosas ahí muy importantes que nos llevan en realidad a convertirnos en un visionario del reino. Y empezamos con la lectura y dice así: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles a Jesucristo, que ya había sido preparado para ustedes. ¿Sí? Esto sucedió, este acontecimiento que declaró el apóstol Pedro, lo declaró precisamente porque el reino de Dios estaba estableciendo y hubo un gran milagro de un hombre que tenía ya 40 años estando lisiado y en ese momento fue levantado por el poder de Dios. Y entonces la gente se sorprendió de ese gran milagro porque todos habían conocido a ese lisiado. Y entonces es cuando empieza a predicar Pedro acerca de las cosas del reino. Y lo primero que le dice: si ustedes se quieren convertir en visionarios del reino, ustedes tienen que, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ahora, aquí hay tres frases importantes. Sus pecados, digan conmigo, sus pecados. Ahora, vamos nosotros a entrar en materia con esto. Tenemos que conocer, tenemos que tener una conciencia de lo que es el pecado. ¿Lo habías escuchado alguna vez? Te lo enseñaron desde chiquito. El pecado, pues. Desde chiquito dijeron: ay, no peques porque te va a castigar Dios. ¿Sí? Ok, ahorita vamos a ver qué onda. Una conciencia sobre el pecado, porque eso está en la Biblia. La segunda es arrepentirse. Y la tercera es volverse a Dios. Cuando nosotros conocemos o tenemos bien claro el asunto de la conciencia, en este caso del pecado, entonces empezamos nosotros a cambiar nuestra visión de vida. ¿Sale? Si yo te preguntara si el pecado practicado destruye, ¿qué me dirías? El pecado practicado destruye, por supuesto. Entonces, lo que les estaba diciendo Pedro a estos oyentes, les estaba diciendo: tienen que desligarse de su vida pecaminosa, es lo que les estaba diciendo. Entonces, para eso necesitamos ver qué dice la Biblia
¿Y qué enseña la Biblia sobre el pecado? ¿Sí? Entonces empezamos con esto. Mira, vamos a ver. Primero tenemos que saber la conciencia de lo que es el pecado. Así es que empezamos con lo siguiente. Tenemos que irnos a los manuscritos antiguos en donde fue extraída la Biblia o todo lo que es el canon bíblico fue extraído de los manuscritos originales antiguos, lo que se escribió. Entonces ahí enseña las palabras a las que se referían, por ejemplo, en el hebreo, en el arameo y en el griego. Entonces, para empezar, el hebreo, o sea, desde el Antiguo Testamento, el hebreo para referirse a pecado es la palabra abon o agon, ¿sí? Y esta palabra, abon o agon, significa distorsión de las cosas buenas. Repítelo tú. Distorsión de las cosas buenas. Quiere decir que el pecado está en distorsionar algo bueno, ¿sí? Voy a ponerte rápido un ejemplo para que tú puedas pescar un poquito más el concepto. ¿Ves? Una chica muy hermosa, cristiana, ¿verdad? Empezaba a ser asediada por un joven muy apuesto, pero no creyente en Jesucristo. Esta niña era una niña así de servicio a Dios, etcétera, etcétera. Pero como el chavo estaba bien guapo, ¿verdad? Entonces eso la debilitaba un poco, ¿no? Entonces el chavo le llevaba cosas, le regalaba flores, le regalaba versos y le regalaba detalles. Y todas las mujeres, ¿verdad que eso conquista una mujer? Claro que sí. Bueno, pues así hasta que la convenció exactamente. Y dice, bueno, ya está bien, bueno, vamos a hacernos. Ay, de veras me dices que sí. Ay, no sabes qué hombre, me haces el hombre más feliz de la vida. Bla, 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 bla. Perfecto. Y al otro día le llevo un ramote de flores así. Y las mujeres dijeron, ¿verdad? Y entonces, y te tengo una sorpresa, amor de mi vida, así le dijo, ¿no? Y ella pues bien contenta. Entonces agarraron el automóvil, se lanzaron a una carretera y de repente el cuate, el chico está enamorado de guerra y se mete su automóvil en un motel, ¿verdad? Y entonces ella dice, ¿qué hacemos aquí? Y él le dice, ¿cómo que qué hacemos aquí? Pues somos novios, ¿no? Nos queremos, nos amamos, consumamos nuestro amor. ¿Es malo amar? No, ¿verdad? Pero ¿por qué ella dijo, qué hacemos aquí? A ver, contéstenme ustedes. Porque estaba ¿qué? Fuera de lugar. O sea que él quería primero carne y después el otro compromiso, si es que funcionaba. ¿Sí me explico? O sea, lo que estaba pasando era, ella reaccionó de esa manera porque ella sabía que eso iba contrario a lo que Dios quería. O sea, una relación sexual antes del matrimonio es una fornicación, es lo que dice la Biblia. Es algo que deteriora tanto el corazón como muchas cosas emocionales. Por eso es que tenemos el mundo que tenemos. Y entonces, por eso ella reaccionó. ¿Qué hacemos aquí? Ay, pues vamos a consumar nuestro amor. Pero no somos, le dijo ella, pero si tú y yo no somos esposos, somos novios. Ay, pues es que tenemos que saber cómo es el amor entre nosotros para ver si funcionamos. Bien abusado el otro, ¿no? Pero les puedo garantizar que cuando yo empecé a narrar esta historia, muchos dijeron, pues ¿qué tiene de malo? ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a ver eso ya muy natural. Sin embargo, la Biblia no lo ve natural, lo ve como algo que va a destruir. Ahora, ella dijo, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? Es porque estaba este hombre distorsionando las cosas buenas. ¿Sí me expliqué? Eso es el abón. El abón. Porque amar no es malo, pero estaba fuera de lugar. Y eso obviamente deteriora a la persona y también ofende el corazón de Dios. Ese es el abón. Entonces, abón quiere decir distorsión de las cosas buenas. Pero también en el arameo, en el arameo es la lengua nativa del Señor Jesucristo, ¿sí? Él hablaba arameo, Jesucristo hablaba arameo. Entonces utilizó la palabra katá, ¿sí? Esta palabra katá quiere decir no alcanzar el propósito. ¿Qué dice ahí? Quiere decir que el pecado practicado lleva a que no se alcance el propósito. El propósito escrito por Dios.
lo puede truncar, lo puede deteriorar. ¿Sí? Entonces, Katá quiere decir eso, no alcanzar el propósito. Y luego entramos a lo que es el griego, que se utiliza la palabra hamartía. Digan conmigo, hamartía. Esta es la palabra que más se usa en el Nuevo Testamento, hamartía, y quiere decir no dar en el blanco o no acertar. ¿Sí? Es decir, que nuestra vida lleva una dirección y tiene que dar en un objetivo. El pecado hace que se desvíe nuestra vida y vayamos a otro lugar menos en ese blanco. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿sale? Y quiero que me ayudes, hija. Vente para acá, ¿sí? Y quiero que todos vean, puedes subirte aquí, hija, frente a mí, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente, hija. Yo voy a poner mi dedo así. Ajá. Tú te vas a tapar un ojo. Y con tu otra manita, agarras y vas a hacer esto. Y tienes que llegar, ¡pum!, a mi yema de dedo. ¿Todos lo comprendieron cómo va a ser? Ok, ¿lista? Ok, aquí está. A la 1, a la 2 y a las 3. Ah, le diste. ¡Qué bueno! Ahora el otro. 1, 2, 3. ¿Qué pasó? Otra vez. 1, 2, 3. ¿Qué fue lo que pasó? No le dio al blanco. ¿Pero por qué no le dio al blanco? En la primera sí, qué bárbara, qué agudeza visual. Porque en la primera reunión nomás no pudo el hermano. Y le hacía por acá y le hacía hasta que me pegó en el ojo a mí. Espérate, no es ahí. Gracias, hija. Un aplauso a nuestra colaboradora. Vamos a responder el por qué no acertó el blanco. Porque tiene una deficiencia ocular. Todos tenemos ese problema. Por eso no acertamos, porque tenemos un problema en la vista. No la tenemos precisa, está mal calibrada. A todos nos pasa eso, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros, como Cori, tenemos la mente nublada, no tenemos la vista en Dios, no la tenemos bien clara. Entonces, ¿qué pasa? No acertamos al blanco, nos desviamos. Y es cuando pecamos. ¿Me expliqué? Así es que cada que tú te acuerdes de hamartía, hazle así. Haces ejercicio en tu casa. A ver, todos, formas a todos tus chilpayates. A ver, háganle así, ¿verdad? Y ahí vas a recordar eso. Vas a recordar que el hamartía está siempre asediando tu vida. Todo el tiempo. Entonces, pero dices tú, ay, pastor, ¿y qué hacemos? Oh, pues, fue muy sencillo. Hay que arrepentirnos. ¿Sí? Es lo que hicimos en la cena del Señor hace un momento. Participamos de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos y corregimos lo que tenemos que corregir y participamos de la cena del Señor. ¿Me explico? Esto es bien importante. Entonces, ¿quedó claro lo que es pecado? ¿Sí? Entonces dale un aplauso al Señor, porque el Señor te libró del pecado a ti. Ya vimos lo que es la conciencia del pecado. Ahora vamos a ver el segundo, que es el arrepentimiento. Vamos a ver qué onda con lo del arrepentimiento, cómo lo explica la Biblia y cómo lo quiere realmente Dios, porque está de acuerdo a la Biblia. Entonces, vamos a empezar con la lengua aramea, la lengua nativa de Jesús. Y en el arameo la palabra es teshuva. ¿Cómo dice ahí? Teshuva. La palabra teshuva quiere decir retorno. Cuando yo me arrepiento, entonces yo retorno. ¿A dónde retorno? Ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Entonces también la palabra teshuva quiere decir abandonar un camino equivocado. Díganlo ustedes. Abandonar, eso es lo que dice teshuva, el arameo teshuva, ¿sí? Y como tercer punto de su significado, teshuva es regresar al lugar de la existencia original. ¿Cómo dice ahí? Regresar al lugar de tu existencia original. Te digo una cosa, esto que ves, esta atmósfera del reino, esa es tu existencia original. Tú naciste para esto.
Dios te hizo nacer para esto, no para otras cosas que te destruyen. ¿Sí me explico? Esto no es un lugar religioso. Este es el reino establecido de Dios. Y esa es tu existencia original. Cuando uno se sale de ahí, ¿qué le pasa a un pececito cuando lo sacan del agua? Empiezas a convulsionarte como el pez, porque lo sacan a un lugar donde no es su existencia original. Por eso es que se pone mal pues, el pez y se muere. Ajá. ¿Qué le pasa al que viaja así sin arrepentirse? Tarde que temprano lo alcanza una consecuencia, y que muchas veces le produce la muerte. Es como una persona que dice, bueno, mi hijo lo llevaba desde muy chiquito a la iglesia y todo eso, pero ay, esos padres que no agarran la onda, entonces sacaron al niño de esa atmósfera y un día ya grande se alcoholizó, se estrelló con su automóvil y murió. ¿Ese era el destino de él? No. ¿Qué fue lo que pasó? No regresó a su lugar de existencia. Si tú hoy estás aquí en esta atmósfera, dale gracias a Dios, porque estás regresando a tu existencia original, a donde tú perteneces. No trate uno de encajar en otros ambientes, porque no lo es. Tarde que temprano vas a tener una mala experiencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok, perfecto. Me decía una jovencita que sirve a Dios, empecé a meterme, desviarme de mi existencia original, hasta que cuando acordé, ella misma dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Entre el cotorreo, entre el licor y todo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y que el Señor la regresa a su existencia original. Lo mismo te digo, no te puedes alejar de tu existencia original. ¿Sale? Dile al que está a tu lado, no te puedes desconectar de tu existencia original. Correcto. Vamos adelante. Entonces, eso fue lo que es teshuva. Pero vamos a ver lo que es el arrepentimiento de acuerdo al griego. Y aquí la palabra es metanoia. ¿Cómo dije? Es una palabra griega que describe el significado original de lo que es el arrepentimiento. Y número uno, lo primero que significa metanoia es incomodidad del pensamiento. Vamos a meditar un poco en eso. Cuando uno está viviendo algo no correcto, lo primero que se incomoda es el pensamiento. Dices tú, híjole, no es por ahí, ¿verdad? Chispas. ¿Qué pasa? Porque Dios se está moviendo en la vida de esa persona, y lo primero que le hace es que incomodarle el pensamiento. ¿Sale? Y a través de ese destino nosotros llegamos a ese lugar, a ese destino. Y entonces cuando dices tú, oh Dios, he peleado la buena batalla, ¿sí? He hecho lo correcto, ¿verdad? Incluso bendije a otros más. ¿Por qué? Porque ese es la dirección y ese es el destino. Hay que corregirlo cuando uno va opuesto a esa dirección, ese destino que Dios ha puesto. ¿Me expliqué? Siguiente significado de metanoia es hacer morir el concepto de vida erróneo. Digan conmigo, hacer morir el concepto de vida erróneo. ¿Por qué dice hacer morir? Porque la palabra metanoia involucra una palabra que es thanatos, una palabra griega que es thanatos, y de ahí viene, de thanatos viene tanatología, que es el estudio de las cosas de la muerte. Entonces, cuando uno ve esa parte donde está involucrado thanatos, ahí en metanoia, entonces quiere decir hay que hacer morir algo. ¿Y qué es lo que hay que hacer morir? El concepto erróneo de vida. Ajá. Cuando analiza uno y dices, oye, es que esto no checa con estos resultados. Si le veo aquí, voy a tener un resultado diferente. Entonces dices, no, tengo que hacer morir lo que en realidad es erróneo. Y que se muera bien. Batallamos con ciertos conceptos erróneos porque tienen mucho que ver con nuestra educación, la forma en que nos educaron. Por eso es muy importante, escucha bien lo que te digo. Escucha, todo eso que se hizo con los libros de texto de la primaria, eso es diabólico completamente. Lo que se hizo, la Secretaría de Educación Pública en este gobierno, empezar a distorsionar completamente y hacer un concepto erróneo para distorsionar la mente de los niños.
Eso es diabólico, hijos. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Eso es hacer morir el concepto de vida erróneo, ¿sí? Correcto. Luego, también metanoia quiere decir movimiento transformador del corazón y mente. ¿Cómo dije? Diga conmigo, movimiento. Ahora, fíjate bien, todo lo que hemos estado haciendo en esta reunión es un movimiento. Es un movimiento del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para transformar el corazón y la mente y no tengamos el problema de Cori. Cuando tú empiezas a participar de la alabanza y empiezas a meterte en lo bíblico que es la alabanza y la adoración, entonces estás creando el movimiento de Dios y del reino para hacer morir ¿sí? las cosas que necesitan transformarse, ¿sí? Las cosas que necesitan transformarse. ¿Por qué? Porque el corazón tiene muchas cosas ahí que son engañosas. Entonces el movimiento de Dios hace que eso se derribe. ¿Me explico? Entonces eso es sumamente importante. Movimiento transformador del corazón y mente. Eso es metanoia, arrepentimiento. Y por último, metanoia quiere decir corregir para iniciar un nuevo comienzo. Vamos a ver si me puedo explicar esto tan sencillo. ¿Verdad que cada enero tú dices, ahora sí voy a hacer ejercicio? Ahora sí voy a comer bien, porque quiero un nuevo comienzo. Ahora sí voy a llegar al tiempo al trabajo. Ahora sí voy a comer bien, voy a dejar las harinas. Ay, Dios, no me quiero meter en eso. Pero todos sabemos, ¿verdad?, lo que es dañino. Mira, nada más los gimnasios empiezan, ¿verdad?, empiezan a vaciarse empezando noviembre. Porque ya automáticamente es la tragadera y el desorden. Pero nada más, fíjate, nada más llega enero y todos están llenos de remordimiento. Pero no muchas veces de arrepentimiento. Porque llega marzo y se acabó el gimnasio. Y eso se repite año con año. Entonces ese no es un nuevo comienzo. Eso es una rutina. Rutina de cada año. Entonces, para arrepentirse realmente, nosotros necesitamos corregir para iniciar un nuevo comienzo. Cuando tú te metes en esta atmósfera y Dios te está hablando en esta atmósfera del reino, tú empiezas un nuevo comienzo en tu vida. Eso no quiere decir que no puedas equivocarte en cosas o fallar. Pero dices, corrijo, pero me vuelvo a meter ¿al qué? A la atmósfera. Porque yo estoy en un nuevo comienzo. A ver, dile que está a tu lado, tú estás en un nuevo comienzo. Ahora, ¿eso suena a religión, verdad que no? Para nada. ¿Necesitamos un nuevo comienzo todos? Todos necesitamos un nuevo comienzo. Y no nada más porque sea enero, sino porque se trata de la vida eterna. Dale un aplauso al Señor Jesús. ¿Sale? Y vamos a terminar con la última frase. Volverse a Dios. Digan conmigo, volverse a Dios. Y fíjate, quiero decirles que todo esto lo estoy predicando no porque sea enero. No es por eso, es porque el Espíritu Santo nos está llevando a un nuevo comienzo. Y nos ama tanto, hijos, que nos enseña, no nos deja ignorantes. Así es que volverse a Dios, después de tener una conciencia del pecado, después de conocer lo que es arrepentimiento, entonces dijo el apóstol Pedro, dice, ustedes vuélvanse a Dios, dice, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y entonces, de acuerdo a los originales, volverse a Dios quiere decir cambio de fe. ¿Fuerte? Mira, rápido te voy a decir de qué se trata eso del cambio de fe. La mayoría, y siempre lo voy a decir con el respeto que se merecen incluso las creencias de otras personas, pero mira, casi la mayoría de personas que llegan al cristianismo vienen de la iglesia, de la religión popular católica, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Bueno, y tú sabes que tiene sus conceptos de creencias. Ajá, entre ellas, ¿verdad? Tú vas con la Lupita el 12 de diciembre, le vas a llevar flores y le vas a venerar y todo eso. Esa es una fe. Sí. Y cuando tú te vuelves a Dios, cambias tu fe.
¿Sí me explico? O sea, cambias la fe correcta. Porque tú vas a encontrar en la Biblia que eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Ves? Y que acá, que San Cuelmas, que San Juditas, y que la Santa Muerte, que todo eso es una fe. Y cuando vuelves a Dios, cambias de fe. Ahora tu fe es en Jesucristo y en su palabra, tal y como es. Así de sencillo. Eso es volverse a Dios. Entonces dicen por ahí, oye, no, mira, tú cuando llegues a Cristo no tienes por qué cambiar de religión. ¿Qué le está diciendo? Pues que está bien lo que está haciendo. Seamos honestos. O le vas a la América o le vas al Guadalajara. ¿Sí me estoy comprendiendo? No puedes agarrar y mezclar las dos. ¿Cuándo has visto en una cancha que de repente el Guadalajara mete en su propia portería? ¡Gol! Es que me solidaricé con el América. No. Perdónenme, discúlpenme, hermano, pero cuando llegas a Cristo, claro que desechas la otra religión. Porque tú no llegas a una religión, tú llegas a Cristo. Y le das la espalda a algo que ni bíblico es. Jesucristo dijo, el que me ama seguirá mi palabra. Ese es el que me ama, dice. Entonces no podemos mezclar las dos cosas. Esto es en serio, no pienses que la traigo contra otras religiones, pero por favor piensa. ¿Ves? No te va a pasar como una persona allá en Tequisquiapan, que iba a la iglesia donde está el pastor Saúl allá en Tequis, y después en la tarde iba a la iglesia católica. Y entonces una vez les preguntó, ¿y usted qué hace aquí? Es que si me falla uno, el otro a lo mejor no me falla, dice. No sabía ni qué estaba creyendo. ¿Sí me estoy explicando, hijos? O volverse a Dios es volverse realmente, o si no, mejor quédate ahí ya. Digo, pero no creo que hoy lo estás entendiendo. Ok, ¿sale y vale? Entonces, cambio de fe. Volverse a Dios es afirmar la visión de quién es Dios. Es decir, dile que está a tu lado, conoce a Dios. Otra vez dile, conoce a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Afirmar la visión de quién es Dios. Es porque me voy a meter a la escritura, es porque voy a seguir lo que son la doctrina cristiana que está en la Biblia para conocer a Dios. Voy a estar involucrado en las reuniones de domingos, como también me voy a involucrar en algún área de servicio, ¿verdad? ¿Para qué? Para yo poder conocer bien a Dios. Eso cambia mi visión y no te pasa como Cori. Eso es volverse a Dios, es afirmar la visión de quién es Dios. Muchos, acuérdate que muchos creen en Dios, pero pocos le creen a Dios porque no le conocen. Así es que este año, no porque sea el propósito de año nuevo, sino porque dice, sabes que estoy en un nuevo comienzo y voy a conocer de Dios. Nada de que te vemos en enero y te volvemos a ver hasta julio. ¿Ves? Constancia, disciplina. Constancia, disciplina. Otra vez. Constancia, disciplina. Constancia, disciplina. Constancia, disciplina. Pastor, ¿por qué tanto nos repite? Pues que somos niños que no aprendemos. No, fíjate que no, pero de repente se les olvida. Y luego le va mal a la persona y le echan la culpa a los pastores. Espérate. No, es que a lo mejor los pastores no tienen el Espíritu Santo, pues porque me fue del mal. Pues entonces se echa un chequeo en tu nuevo comienzo. Así es, sí. ¿Sale? Último, volverse a Dios es verse acompañado y dirigido por Dios. Verse acompañado y dirigido por Dios. Eso les dijo el apóstol Pablo. Ustedes arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y, fíjate, completo con esto, dice, y vendrán tiempos de descanso para su vida. ¿Qué va a venir? Adiós, estrés. Se quedaron todos callados. Es que ando estresado. Eso,
tiempos de descanso. Mira, yo no estoy diciendo que no de repente te agarren las preocupaciones, sí te agarran, pero hay personas que los consumen las preocupaciones, porque no están acompañados de la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Y dirigidos por Dios, para que vengan tiempos de descanso, dice el Señor, tiempos de quietud. A pesar de lo que esté sucediendo alrededor, tú tienes paz, porque el reino de los cielos es gozo y paz en el Espíritu Santo. Y eso es saberse qué, bueno, cómo convertirse en un visionario del reino. Hay que hacer eso. ¿Difícil? Entonces hay que hacerlo. ¿Sale? Vamos a caminar, hijos, como lo que somos, una iglesia del reino de Dios. Y vamos a encontrar descanso para nuestras almas. ¿Sale? Y entonces, pues, ¿qué te digo? Cierra tus ojos, vamos a pensar en Dios.